Vamos con nuestra sección de migración. Tenemos asesoría migratoria y por supuesto nos acompaña esta mañana Josué Caleb Fortis, ya muchos lo conocen, y por supuesto vamos a hablar con él también un poco de temas de migración. Este día tenemos el tema de la renuncia de la residencia, ¿verdad? Así que si muchos están interesados en este tema, muchos quieren conocer también al respecto, pueden opinar a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 y ahí escribirnos si usted considera que quiere renunciar a la residencia, qué significa todo esto, si hay alguien que ya lo hizo y desconoce, ¿verdad?, qué es lo que continúa, ¿verdad?, a todo esto, ahí puede opinar. Bienvenido, Josué. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, Pame. Claro, este tema es muy interesante porque muchos obtienen este beneficio, pero a lo mejor no lo desean o no saben qué hacer mientras no viajan a Estados Unidos. Sí, esto es bastante, tal vez no muy conocido, ¿verdad? Por muchos, porque hay personas que tal vez no saben que se puede renunciar a la residencia. Muy bien, así es, porque muchas personas obtienen un beneficio porque los peticionaron sus familiares, un esposo, una mamá, un hermano, y obtienen una residencia para vivir en los Estados Unidos. ¿Qué significa tener la residencia? Significa que debe de vivir más tiempo en Estados Unidos que pasar tiempo en El Salvador. Pero hay muchas personas que no se van del todo a Estados Unidos por las siguientes razones, porque tienen familia acá en El Salvador, quieren completar algunos jóvenes sus estudios universitarios, o algunas personas no quieren dejar sus empleos o sus negocios, sus empresas establecidas, entonces no hayan qué hacer y están viajando cada cierto tiempo. En vez de vivir en Estados Unidos, solamente viajan una vez cada 6 meses, una vez al año. Es donde empieza la pesadilla para muchos cuando empiezan a llegar a Estados Unidos después de cierto tiempo, le empiezan a detener en el puerto de entrada. Es donde empiezan a cuestionarle por qué pasa tanto tiempo fuera de Estados Unidos. ¿Cuál es el procedimiento correcto, Josué, para seguir? En este caso, lo que se debería de hacer una persona, si no desea su residencia, es evaluar bien si va a entregarla voluntariamente, aplicar una visa de turista o hacer los arreglos necesarios para poder emigrar y entonces establecerse en Estados Unidos si a futuro lo desea hacer. Así que en este caso queremos orientar a la persona que si quiere hacer el proceso de renuncia, primero asesórese, porque en algunas ocasiones se va a solucionar de otras maneras. Por ejemplo, hay jóvenes que quieren terminar sus estudios, pero fueron incluidos en un grupo familiar y le faltan 2 años o 3 años para su universidad, para cumplir su carrera. Pero ¿qué dicen? No, pero tengo mi residencia, ¿cómo me voy a ir? Existe lo que se llama un permiso de viaje, el I-131. Le permite estar en El Salvador por un lapso de 2 años con opción a renovar y no le arriesga su residencia. Y si después de eso la persona no quiere emigrar, se hace el proceso de la renuncia. ¿Qué significa? El formulario I-407. Se manda a Migración de Estados Unidos y una vez que ellos reciben de que uno no quiere vivir en Estados Unidos, luego puede optar a aplicar a una visa de turista y hay varias posibilidades que puedan otorgarse. Definitivamente. Hablemos también, Josué, eso significa que puede haber riesgos que yo voy a obtener si de repente renuncio a mi residencia sin conocer, ¿verdad? O también hay beneficios que puede haber. Ese es uno de los miedos que mucha gente puede tener, es que si renuncio a mi residencia, jamás me van a dar un beneficio migratorio. Eso no es cierto. Eso es un miedo mal infundado. Si una persona renuncia a su residencia no tiene nada de malo, es un procedimiento legal que está disponible. Simplemente está al alcance de aquellos que no desean emigrar. El que uno renuncie a la residencia y después de 5 años cambia de parecer, o dentro de 10 años cambia de parecer, y todavía un familiar lo puede volver a peticionar, puede hacerse residente otra vez. Pero la desventaja es que tiene que hacer todo el procedimiento de nuevo y volver a hacer todos los pagos otra vez. Tiene que volver a entrevistarse en la embajada americana y si ven que todo está en orden, vuelven a darle una residencia. Claro, le van a preguntar por qué hizo una renuncia la vez anterior. Si sabe explicarse y ven que han cambiado las circunstancias, vuelven a darle el beneficio para vivir en los Estados Unidos. Así que no tenga miedo si quiere aplicar la renuncia, porque a futuro esto no le puede afectar. ¿Estas personas pueden aplicar a visa de turista? Claro que sí, se puede hacer. Hemos tenido, por ejemplo, en la oficina, muchos casos de personas, Pame, que renunciaron a su trámite, luego fueron a solicitar la visa y en la mayoría de los casos se las otorgaron. Queremos aclarar que solo porque yo voy a renunciar a la residencia, no es automático que me dan una visa de turista. Mucha gente cree que es así.
pero no. Porque aunque renuncia a la residencia, está demostrando que no quiere vivir en Estados Unidos, pero que tal no califica con ciertos requisitos aquí en El Salvador. Aún una evidencia de que tiene una vida tan estable aquí en el país, negocios, casas, etcétera, te podrían pensar que aunque sí renunció hace un par de semanas, meses o años, pero qué tal si cambió de parecer después de eso y aplica para visa. Entonces siempre tiene que seguir calificando con los requisitos necesarios. Pero hay más probabilidad que el oficial considere que al renunciar a su residencia no tiene interés de vivir allá. ¿Qué pasa, Josué, con las personas que tienen la residencia y están viviendo acá en El Salvador? A largo plazo puede llegar a afectarles, pero recordemos esto: si está viviendo en El Salvador, debería de pasar más tiempo en Estados Unidos con una residencia. Cuando muchas personas están entrando a Estados Unidos, lo están pasando inspección secundaria, después de varios viajes. ¿Y qué pasa? Empiezan a cuestionarlo demasiado. ¿Y por qué no se queda tanto tiempo en Estados Unidos? ¿Por qué no ocupa su residencia? ¿Por qué no está trabajando aquí en Estados Unidos en vez de El Salvador? Y empiezan a hacerle muchas preguntas. Entonces mucha gente quiere evitarse estas cosas. Entonces a la larga es mejor hacer el proceso de manera voluntaria. Queremos aclarar algo. Si una persona es residente y llega al puerto de entrada en Estados Unidos, al aeropuerto, un oficial que está a cargo ahí en el aeropuerto no le puede cancelar la residencia. Solamente la autoridad la tiene un juez de inmigración. Lo que puede hacer el oficial es remitirlo con un oficial, con un juez, para que le evalúen el caso y vean si le quitan la tarjeta. Pero antes que eso suceda, muchos optan por mejor renunciar voluntariamente. Hablemos también un poco, Josué, sobre qué dice la ley migratoria de cuánto tiempo tiene que vivir un residente en los Estados Unidos. Siempre se recomienda que debe pasar más tiempo allá que fuera del país. Por ejemplo, algunos dicen que debe ser más de 6 meses, o sea, más de 6 meses y un día en Estados Unidos, y parte de ese tiempo puede pasarlo fuera. Claro, nosotros mencionamos que debe pasar más de ese tiempo, pero entre más tiempo pase en Estados Unidos, mejor. ¿Por qué? Porque algunos ocupan la residencia como que si fuera una visa de turista, lo ocupan al revés. Viajan a Estados Unidos una vez al año, solo se están un mes y se regresan a El Salvador. No es la manera correcta de usarla. La residencia es para vivir en Estados Unidos. Entonces, si se refiere a vivir allá, es porque va a pasar un tiempo considerable en el año en ese país. Así que es lo mejor. ¿Qué pudiese pasar de gravedad si yo hago ese mal uso de la residencia? A futuro puede pasar lo que mencionábamos, que van a cuestionar al momento del puerto de entrada y lo pueden referir con un juez de inmigración para que le evalúen si le quitan la tarjeta. Muchas personas en realidad no quieren perder este beneficio, pero al estarla usando mal, la residencia, podría costarle el documento y ya no poder vivir en Estados Unidos. Tendría que conformarse luego, después de eso, aplicar a una visa o empezar nuevamente el proceso de la petición para una nueva residencia. ¿Pueden tener algún proceso migratorio en el futuro estas personas que renuncian a su residencia? Sí lo pueden hacer. Hemos visto muchas personas que renunciaron a su residencia hace muchos años, pero cambiaron sus circunstancias, la familia empezó a emigrar también y no les quedó otra que volver a aplicar a un proceso migratorio y le dieron una residencia. Entonces se puede hacer el proceso nuevamente. ¿Cuál es la forma correcta, Josué, entonces, de si alguien nos está viendo y dice yo estoy haciendo mal uso de la residencia, quizás lo mejor entonces es renunciar a? ¿Cuál es ese proceso correcto que yo debo de tomar en cuenta? Con gusto en oficina le podemos ayudar con esos pasos. El primero es llenar el formulario I-407. Esta es una serie de 3 páginas en el cual llena cierta información y se manda a Migración de los Estados Unidos. Después de un par de semanas, ellos reciben la respuesta que fue recibida la renuncia y ya con esa notificación, muchas personas deciden optar luego a una visa de turista. Van con los documentos en mano, el cónsul hace una entrevista y si ven de que ellos tienen las evidencias suficientes de que no quieren vivir en Estados Unidos, podrían darle la visa de turista y entonces estar viajando en vez de la residencia. Okay, esos son los pasos. Súper importante para que las personas conozcan, ¿verdad? Porque hay muchas personas que la utilizan como que fuera su visa y puede tener estos riesgos. Así es, y ese es el problema, porque muchas personas a futuro empiezan a cuestionarlos en el puerto de entrada, los pasan a inspección secundaria 2, 3, 4 horas, y donde las personas se ponen muy nerviosas, empiezan a decir cosas que no son y que les podría perjudicar a futuro. Así que recomendamos que la persona se asesore de antemano. Y con esto queremos mencionar un detallito. Muchas veces hay jóvenes que tienen este beneficio disponible de la residencia y no la ocupan. Así que por favor, si un joven nos está viendo, pero
tiene esa intención de si la voy a quitar o no la residencia, aplico una visa o no, mejor asesórese primero. Sí. Pueden haber alternativas para que no pierda este beneficio, porque a futuro también esto podría ayudarle el poder vivir en Estados Unidos. ¿Cuáles son las razones más comunes, Josué, por las que las personas pues quieren la residencia y ni siquiera van a vivir en los Estados Unidos? Sí, muchas veces las personas ya no quieren este beneficio, primero porque no se adaptaron a la cultura, segundo porque no se adaptaron al clima, tercero a la comida, cuarto a la familia, porque muchos tienen familia también aquí en El Salvador y poca familia en Estados Unidos. Cada caso es bien diferente. Entonces muchos no terminan adaptándose y que dicen mejor me voy a regresar a mi país. Entonces en ese punto donde las personas tienen que evaluar si aplican este trámite o no. Si usted considera que está en alguna de esas situaciones, puede comentar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 7893-7749 para que más adelante nosotros vengamos resolviendo ciertas dudas que puedan tener todos los que están viendo Hola El Salvador en este momento. Así que, ¿le parece, Josué, si nos quedamos con una segunda parte? Claro que sí, con gusto. Perfecto, 7893-7749 es el WhatsApp de Hola El Salvador. Estamos hablando sobre la renuncia o si se puede renunciar a la residencia permanente en los Estados Unidos, y ya mencionamos que sí, pero también hay temas muy importantes que desglosar. Si usted tiene alguna duda, colóquela por ahí, o alguna otra duda también que sea respecto a migración, con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo más adelante junto a Josué. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Dani también tiene información para todos. Bien, vamos a continuar con más de Hola El Salvador y tenemos nuestra asesoría migratoria en esta mañana. Ya habíamos comentado un poco con todos ustedes sobre el tema, y es si se puede renunciar a la residencia permanente en los Estados Unidos. Si habíamos dicho que sí, habíamos mencionado algunos pasos y cómo es la manera correcta también de permanecer con la residencia o de hacer todos estos procedimientos. Así que, Josué, vamos con esta segunda parte. Claro que sí, importante estos temas porque mucha gente tiene algunas dudas, pero al lograr solventarlas le queda un poco más claro y sabe dónde está la orientación y qué puede hacer. Hablemos también, Josué, creo que no estoy segura si lo mencionamos, de si yo renuncio a mi residencia, ¿puedo volver a obtenerla en el futuro? Es importante saberlo porque muchos creen que no van a poder hacer un proceso migratorio a futuro porque muchos le meten miedo. No, es que si lo hace el gobierno se va a ir en contra tuya. O no, la embajada vas a quedar fichado y nunca te van a dar un proceso migratorio. Jamás. El que uno renuncie a la residencia es un procedimiento que es legal, está disponible bajo la ley migratoria, y si está disponible, ¿por qué le va a perjudicar? Claro. Hemos tenido cientos de personas que aplicaron a este proceso de renuncia de residencia, Pame, y después con el tiempo aplicaron a otro tipo de visa, turista. Otros fueron por estudiante, otros por trabajo, otras razones, y no se las negaron este proceso migratorio. ¿Por qué? Porque todo hicieron de acuerdo con la ley. Así que es importante que si alguien está pensando que no, que me va a afectar, que si no, ¿qué hago? No tenga miedo, haga el proceso de la manera correcta y no va a tener mayor inconveniente. Ok, perfecto. ¿Qué recomendaciones también se le pueden dar a los residentes? Bueno, en este caso, si una persona es residente en Estados Unidos y está viviendo en El Salvador, la recomendación es que no lo haga, que viva en Estados Unidos porque para eso sacó este beneficio, que no lo esté ocupando como si fuera una visa. Y si en un dado caso la persona pues ya no tiene la intención de emigrar y vivir en Estados Unidos, mejor que haga el procedimiento correcto para entregar su tarjeta y luego aplicar mejor a una visa en un futuro para que entre de la manera correcta a Estados Unidos y no le genere estos inconvenientes a la hora de llegar al puerto de entrada y le empiecen a cuestionar por qué se queda tan poco tiempo en ese país. Ok. Hablemos también un poquito, Josué, qué pasa con las personas mayores. De repente estas ya no trabajan, han tenido su residencia en los Estados Unidos y por eso se vienen a El Salvador también, aguantan menos el frío. ¿Es para ellas el mismo procedimiento? ¿Deben de renunciar también o por ser adultos mayores hay mayor consideración? Es el mismo procedimiento. De hecho, hemos tenido casos de personas de casi 80 años. O sea que su hijo estaba en Estados Unidos, quiso llevársela para allá, pero la persona era muy mayor y ya no se adaptó a la comida, al clima y cada vez quería pasar más tiempo en El Salvador. ¿Por qué? Porque le hacía mucho daño el frío. Entonces, situaciones como estas dan que la persona pues no quiera vivir en ese país. Entonces, aunque sea una persona de 70, 80 años de edad, el mismo procedimiento se sigue, el formulario de renuncia, y una vez se hace eso,
con el tiempo se puede aplicar a una visa. Entonces, no le afecta, en este caso, la edad de la persona, simplemente es hacer el procedimiento adecuado. Deben de renunciar a la... Deben de hacer primero el proceso de renuncia. Hay personas que no sabían este proceso, fueron a la embajada a solicitar una visa de turista, pero no habían hecho el proceso de renuncia y la embajada les preguntó, ¿y su documento? ¿Y su papel de la renuncia? No, no la tengo. Bueno, cuando lo haga, entonces le hacemos el trámite. Ya hemos visto casos como esos que han llegado a nuestra oficina que le han cuestionado eso en la embajada americana. Entonces, para no tener esos inconvenientes, hay que seguir los pasos adecuados. Ok. Si tiene consultas, puede hacerlas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Cualquier consulta que usted quiera hacer es el momento en el que la debe de colocar, no solamente sobre la renuncia a la residencia, que es el tema que estamos abordando en este momento, sino que si tiene alguna consulta también de migración, puede hacerla ahorita para que nosotros podamos responder de manera inmediata a través de nuestro WhatsApp 7893-7749. Dice: buenos días, ¿qué oportunidad tiene un hijo de residente poder legalizarse estando dentro de Estados Unidos? Él tiene 40 años y el papá es residente, dice. Muy bien, con gusto. Habría que ver cómo entró la persona, este hijo, a Estados Unidos. Si entró de manera legal, ¿verdad? Y todavía está bajo una visa en Estados Unidos, pues habría que ver si no ha violado los términos de la visa y que se regrese lo antes posible, porque esta petición, si lo hace por medio del papá residente, está tardando aproximadamente unos 8 o 9 años en que salga el trámite. Ahora bien, hay personas que ya están en el proceso y están en Estados Unidos, llevan varios años, 1, 2, 3 años en Estados Unidos el hijo. Entonces, al acumular tiempo y legalidad, va a requerir un perdón migratorio. Es decir, que este hijo va a tener que venir a El Salvador a procesar su caso y luego regresar a Estados Unidos ya con su residencia. Cada caso puede tener sus diferencias, así que le orientamos a que pueda buscarnos en oficina o llamarnos y con gusto podemos agendarle una cita. Ok, perfecto. Ahí está la respuesta entonces, amigo que puso por ahí el comentario. Dice: buenos días, yo metí los papeles, dice, si le quita el mouse para poder ver, en 2016 y me los mandaron que ya fueron acertados, dice, ya los tengo hace 2 años y 3 meses. Soy F1, dice, mi mamá es ciudadana y ella, no sé si dice FA, es Estados Unidos el año pasado en diciembre, ¿qué debo de hacer? No sé, no logré comprender muy bien, tal vez ustedes hijos. Sí, lo que sucede es que le hizo una petición en el 2016, lamentablemente la mamá falleció. Lamentamos mucho la pérdida de su mamá. Hay procesos alternativos en estos casos, pero no siempre funciona. Si la mamá, o en este caso el peticionario, fallece, la instrucción de la ley es que la petición se acaba, ¿verdad? Se detiene y ya no se puede seguir el caso. Hay situaciones excepcionales en las cuales un familiar ciudadano podría retomar el caso, un hermano ciudadano, por ejemplo, y continuar con la petición, y se somete una carta a Migración de los Estados Unidos. La tendencia que hemos visto en los últimos años es que casi no le están dando mucha atención a correspondencias como estas para que alguien más siga el caso. Así que lamentablemente en esta situación, si el peticionario falleció, la petición también se detiene, no hay nada más que hacer. Algunos pueden aplicar a otro tipo de, alguna visa para visitar Estados Unidos. Ok, perfecto. Buen día, dice, mi prometido es ciudadano estadounidense, ¿puedo aplicar para la residencia? Claro que sí, hay 2 maneras que puede hacerlo. Ok. Una, si no se casa, el prometido le puede someter, si él es ciudadano americano, la visa K1, que es la visa de prometida. En este caso, la persona obtiene una visa para poder ir a Estados Unidos y el objetivo es casarse. Okay. Le dan 90 días para contraer matrimonio y luego de contraer matrimonio en Estados Unidos ya puede hacer el proceso de ajuste de estatus para obtener la residencia. Esa es una manera. La segunda es que si él viene a El Salvador y se casan aquí en el país, pueden someter una petición de inicio y empezar a esperar el tiempo de espera. Empieza a contar ese tiempo y en 1 año o 2 años aproximadamente va a obtener su residencia y va a poder emigrar para juntarse con su esposo en los Estados Unidos. Así que son 2 alternativas, hay cotizaciones que podemos brindarles, son diferentes trámites que hay que seguir, diferentes pasos, pero podemos ayudarle. Ok, perfecto. Así que ahí está la respuesta, amiga, que nos colocaba, ¿verdad? Que su prometido es ciudadano estadounidense, sí puede aplicar para la residencia.
Buenos días, dice, quiero casarme con una ciudadana, ¿a dónde me conviene más hacerlo? Se divorció el año pasado. ¿Eso afecta, pregunta, con estas nuevas disposiciones migratorias? ¿Será que no habrá problema? Hasta el momento no hemos visto que con la nueva administración, ¿verdad?, de Estados Unidos vaya a haber un problema con las peticiones familiares. Hasta el momento se mantiene. La ley migratoria es que si usted hace una petición hay que esperar los tiempos asignados, hacer los pagos correspondientes, a mandar la documentación y si todo sale bien, el proceso va a ser admitido. Ahora, se acaba de divorciar hace un año. Si quiere contraer matrimonio lo puede hacer, aunque tenemos que evaluar el caso porque si ven que está demasiado reciente podrían generarle dudas. ¿Cómo es que tan rápido se divorció y ya se casó nuevamente? Entonces, en algunos casos de matrimonios así, es donde más hay sospechas porque se hace solamente por papeles y el oficial tiende a negar las residencias porque no ve mucha evidencia de la relación de las personas. Así que entre más tiempo pase de su noviazgo y más tiempo haya pasado en su relación matrimonial, mejores opciones tendrá para una aprobación al momento de la entrevista en la embajada americana. Así que con gusto podemos evaluar el caso en oficina. Ok, perfecto. Por acá dicen, quisiera saber qué requisitos puede cubrir una persona de la tercera edad para aplicar a obtener una visa. Muy bien, gracias por la consulta. Una persona mayor no es que vayan a ser los cónsules tan estrictos a pedirle cada requisito. De hecho, a la mayoría de personas hemos visto la tendencia en la embajada que casi no le piden documentos, Pame, pero la persona debe de evidenciar de que tiene arraigos en el país, como por ejemplo una casa. Algunos tienen alguna pensión, tienen algún ingreso adicional, tienen sus hijos. Entonces, si esta persona mayor ya tiene 65, 70 años de edad, las probabilidades son un poco más altas que el cónsul considere darle una visa. Pero no hay ninguna garantía al 100%. Es importante dos cosas. Primero, llenar bien el formulario de visa, el DC-160. También, en segundo lugar, que la persona mayor sepa contestar las preguntas ante el oficial consular. ¿Por qué? Porque aunque sea una persona mayor que cumple con requisitos, ¿qué tal? Se trabó en la primera pregunta, no supo qué decir, se puso muy nerviosa. Entonces todo eso hace que el cónsul dude, aunque la persona no esté mintiendo. Entonces es importante prepararse para la entrevista. Con gusto podemos hacerlo, podemos ayudarle con los formularios, contáctenos y les podemos agendar cita. Muy bien, también ahí está la respuesta. Dice, buenos días, ¿puede un futbolista profesional pasar más tiempo de lo normal fuera de Estados Unidos sin tener problemas? Muy bien, recordemos que hay varios tipos de visas. Algunos futbolistas van, por ejemplo, con visas de turista a hacer turismo a Estados Unidos. Media vez no se quede demasiado tiempo allá o haya demostrado que estuvo trabajando en ese país, no va a tener inconvenientes. Pero hay otros que ingresan a Estados Unidos con otro tipo de visa porque son atletas y van para ciertos torneos o algún otro tipo de asignación. Entonces va a ser importante que vea qué tipo de visa va a aplicar porque no siempre le van a aceptar el mismo tiempo de estadía. Así que si es por turismo debe ser lo más corto posible. Si es por atleta, por algún otro tipo de visa que aplicó, puede que le den más tiempo para permanecer allá. ¿Cómo saberlo? Si usted ya tiene una visa, contáctenos y podemos evaluarlo. Ok, perfecto. Ahí tiene también la respuesta la persona que nos colocaba sobre los futbolistas. Si tienen más consultas, puede hacerlas a través del 7893-7749. También dice, somos categoría 4 y somos del 24 de agosto del año 2007. No me han llamado, dice, ¿qué pasará? Muy bien, seguramente se refiere a que es la categoría F4, ¿verdad? Entonces es una petición de hermanos. Lo que sucede es que esa petición es a largo plazo. Es una petición que está muy, pero muy tardada. Y queremos mencionar que si una persona está en una petición, si es una petición de hermanos, tiene que estar pendiente varias cosas. Primero, el correo electrónico que no esté sin acceso, porque mucha notificación le va a llegar por correo electrónico. O si el peticionario se cambió de domicilio, que haya avisado de ese cambio de dirección. ¿Qué tal en estos 10, 15 años se cambió y nunca lo notificó? Capaz ya llegó la correspondencia, pero nunca lo recibieron. En este momento, las categorías F4 para las peticiones están trabajando las del 1 de agosto del 2007. Es decir, que para esta persona que va para el 24 de agosto de 2007 en fecha de prioridad, ya tuvo que haber recibido correspondencia. Si no lo ha hecho, ha pasado una de esas dos cosas. O el correo electrónico ya no tienen acceso y lo cambiaron y no notificaron,
o llegó correspondencia en físico, pero a lo mejor ya no viven en esa dirección y nunca lo recibieron. Ok. Hay que contactar lo antes posible al departamento de visas para notificar de algún cambio y le envíen la correspondencia lo antes posible y en eso le podemos apoyar. Ok, perfecto. Y si necesita ese apoyo, ya sabe, en pantalla van a aparecer los contactos de Josué para tener esa asesoría migratoria y pues obviamente no entrar en ningún tipo de estafa, ¿verdad? Sino que ir realmente con las personas que conocen, con las que usted está viendo acá y que así todo salga de manera más ordenada. ¿Cuáles son los contactos, Josué? Sí, pueden contactarnos en oficina al 2298-9685 o al 2298-9686. Y también tenemos disponible nuestro número de WhatsApp de oficina, que es el 7736-4852. Lo repetimos, 7736-4852. Puede hacer una cita y con gusto le ayudamos lo antes posible. Estamos ubicados en el condominio Plaza Suiza, local 25, San Salvador. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Josué, por la asesoría. Gracias a ustedes por este espacio que ayuda a que las personas pues, puedan contestar sus preguntas. Así es, hoy estábamos hablando de la renuncia a la residencia y muchos temas más de asesoría migratoria. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.